Montar un lienzo es mucho más sencillo de lo que te crees. Buongiorno artistas, hoy voy a montar un lienzo bastante grande de 195 por 114 centímetros y vais a ver que aunque sea un tamaño grande no es nada difícil montarlo. Yo en este caso tengo el bastidor de ese tamaño y la loneta lo que hago es, yo compro rollo, ya viene imprimado y la acoplo al bastidor. Para montarlo yo utilizo estas dos cosas, que es el tensador de lienzos, que lo podéis encontrar en cualquier tienda de Bellas Artes, y también utilizo una grapadora que tiene para diferentes formatos de grapa. Yo utilizo grapa un poquito grande. Y con esto y paciencia no os va a costar nada montar el lienzo para vuestras obras. Lo primero que hay que hacer es cortar la tela dejando un margen por los 4 costados. Yo en este caso lo he dejado de 7 centímetros por cada lado. Después vamos a empezar a grapar y a tensar. Y lo vamos a hacer en cruz para que no pierda el tensado por ninguno de sus lados. Las grapas las pondremos en la parte trasera del bastidor, no en la parte superior. Intentad estirar lo máximo posible para que no pierda tensión con el tiempo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si empezamos poniendo grapas en la parte superior del cuadro, ponemos la grapa y automáticamente le ponemos una grapa en su lado contrario. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a los laterales. Ponemos una grapa en el lado derecho, por ejemplo, y le ponemos otra grapa tensando en su lado contrario. Y así vamos haciéndolo sucesivamente hasta cerrar todas las partes de nuestro bastidor. Poned las grapas en zigzag para así evitar roturas en la tela. Al final os quedará un excedente de tela en las esquinas como el que estáis viendo en la imagen. ¿Cómo solucionaremos esto? Pues con la ayuda de unas tijeras recortaremos hasta llegar a una forma que me permita hacer un pliegue y quede lo mayormente posible estético. Con lo cual es muy parecido a cuando empaquetamos un regalo para Reyes o para cumpleaños o lo que sea. No os preocupéis si de primera no se ajusta porque podéis seguir recortando hasta llegar a la forma deseada. Al final tendréis un lienzo perfecto para empezar a trabajar.